tomaste la decisión equivocada. La serie original de Pixar, Win or Lose, llegó a su fin ya hace unas semanas con una tanda de episodios que no solo cerraron todo aquello que supieron armar de una manera muy original y por momentos excelentemente ejecutada, sino también que dejó a muchos rascándose la cabeza con su episodio número 7, que estuvo rodeado de polémicas desde antes que se estrenara la serie, debido a que se iban a centrar enteramente en representar los conflictos que suceden con una persona trans en esta serie para niños, que al final, cuando Disney cambió sus políticas inclusivas, marqueteras, denunciaron que este episodio y este personaje fueron cortados de la serie, inclusive revelando los animatics de más o menos cómo iban a abordar este tema. Pero al final esto no sería totalmente exacto, porque sí terminamos viendo a este personaje en la serie, solo que de manera sutil sugirieron ese tema y el episodio se centró en una relación tóxica que tenía este personaje con su padre, que era literalmente un FIFAs proyectado. Así que pasaría inadvertido este episodio, pensando que ya habían quitado completamente este tema. Sin embargo, todo cambiaría cuando, hace unos días, el animador de Pixar llamado Danny Branhart reveló que en realidad sí era una niña trans, mostrando de manera detallada todas las escenas eliminadas en el corte final. Estamos arrancando con los streams, así que síganme en este link. Hace un mes hice un video sobre esta serie, contándoles alcances sobre los 4 primeros episodios, centrándome más que todo en uno. Pero ahora que la serie ha terminado, puedo decir que es altamente recomendable, y si es que la van a ver con personas pequeñas, acompáñenlos para explicarles ciertas cosas que obviamente no van a comprender y que gracias a la guía de los padres o de las personas que los puedan acompañar van a poder apreciar de una mejor manera el trabajo psicológico que han realizado estas personas de Pixar, que mis respetos, la verdad, que por momentos fallaron en temas de ritmo y de entrelazar ese espacio surreal que estaban creando con el impacto emocional que querían lograr. Pero esta serie es una clase maestra sobre dirección artística, sensibilidad narrativa, y a partir de ello lograr una empatía con el público y profundizar emocionalmente con sus personajes, desarrollándolos de manera orgánica y teniendo un episodio final donde cada uno de los arcos narrativos de los personajes terminarían resolviéndose. Digan pickles. Me parece que no supieron cómo marketear esta serie, porque simplemente parecía una serie basada en deportes y sobre todo el béisbol o softball, que no es un deporte que es tan practicado en todo el mundo como si lo son otros, por lo cual por ahí pues perdería la atención de muchas personas. Sin embargo, es una serie con la que todos, sepamos de ese deporte o no, nos vamos a poder relacionar y empatizar, porque plantea la premisa del título de la serie: que ganes o pierdas, pues da lo mismo, lo vuelves a intentar. Ese viaje emocional que nosotros transitamos para ganar o perder no nos lleven a lugares oscuros, ni mucho menos nos pongan en peligro. Siempre va a haber otro partido. Lo novedoso de esta serie es que contaba el mismo acontecimiento desde distintos puntos de vista, permitiendo que cada uno de nosotros podamos ver que en realidad la gente ve de distintas maneras una situación a la que se enfrenta, y que no significa que porque yo la vea de una manera sea la manera correcta y perfecta para todos, sino que cada uno de ellos van a tener una distinta forma de llegar al mismo objetivo. Oye, papá. ¿Sí, linda? Creo que quiero dejar el softball. Y eso me parece muy acertado, porque es una forma de enseñar tolerancia a la gente. Tolerar las diferencias, tolerar que cada uno piensa de manera distinta, sin necesidad de agredir, sin necesidad de sentirse superiores porque yo pienso de esta manera y tú de esta otra, porque tú sientes las cosas de esta manera y yo de esta otra. Y sobre todo que esas diferencias que parecieran irreconciliables se pueden conciliar con paciencia y empatía hacia el otro, más no exigiendo e imponiendo. Cosa que podemos ver diariamente en las redes sociales, donde quieren imponer de alguna u otra manera las cosas a las personas, ya seas del lado conservador o del lado progresista. De ambos extremos intentan imponerte cosas. La tolerancia en internet en estos días se basa en destruir a las personas en una discusión. Pero esta serie saludablemente propone que mediante la tolerancia se pueden resolver diferencias, que nos han mostrado que cada vez que intentaban ponerse una careta de que todo estaba bien mientras por dentro estaban destruidos, las relaciones interpersonales se han roto y era una constante en cada uno de
los episodios. Por más que una conversación sea incómoda, pues toca abordarla en algún momento de nuestra vida con otra persona para conservar dicha relación de la manera más sana posible. Pero más allá de todo este trasfondo psicológico, lo abordaban de una forma muy estilizada, porque cada personaje tendría como una especie de filtro estético que nos permitía a los espectadores visualizar qué estaban sintiendo por dentro o cómo ellos se autopercibían. Y es aquí cuando llegamos al episodio de Kai, a quien ya nos la habían presentado en los primeros episodios como una niña que era bastante buena en el béisbol o softball. ¿Cuál será la diferencia, pues? Este episodio llamado I Got It o La Tengo tuvo un montón de recortes de cambios y polémicas a su alrededor, debido a que inicialmente se iba a centrar en toda la problemática que sufría una niña que la llevaría a convertirse en alguien trans. Esta fue la versión que liberaron en diciembre del año pasado, quejándose obviamente de que Pixar deliberadamente había recortado esto, entiendo por órdenes de Disney. Y acá se nos muestra el diseño del personaje de una manera totalmente distinta, donde Kai no iba a ser afroamericana, pero ya nos mostraban que presentaba dismorfia corporal, constantemente estaba observándose, pero a sus compañeras del equipo de softball no les importaba, hasta que ingresa al baño de chicas, y es ahí cuando ingresa este niño que es bastante extraño y que se le aparece a cada uno tomando un refresco saborizado, y cada vez que aparece los personajes sufren un conflicto importante, una revelación. En este caso nos mostraría cómo al hablarle se sentiría avergonzada de su voz, entiendo masculina, y cómo nos representan esta dismorfia corporal, mostrándonos una abstracción en su rostro, que se rompe el espejo, que no logra encontrar una concordancia, y creo que esto nos hace entender, tanto así que en el espejo deja de ver a una niña y ve a un niño. Siento que siempre estoy compensando algo, Lo cual la desespera, pero trata de fingir que todo está bien, y nos da una perspectiva de cómo ella cree que esta niña la está viendo, produciéndole un ataque de pánico, de ansiedad, y que todo el mundo se le va a caer, y sencillamente se va corriendo para que nadie se dé cuenta, porque ella piensa que se está viendo horrible. Nos mostrarían que acá sí iban a trabajar sobre la relación con su padre, la llama y ella le dice que todo está bien, mientras es todo lo contrario, se está destruyendo a sí misma. Y es interesante el cómo han trabajado metafóricamente el tema de la dismorfia corporal, de una manera que todos podamos entender cómo una persona que padezca de esto se siente en realidad. Y es ahí cuando llegaría el entrenador, que se parece a Luigi, ¡Mamma Luigi! a ayudarla. Mientras ella se seguía destruyendo, él le decía: no sé lo que te pasa, pero todos tus compañeros y yo estamos aquí para escucharte. Y hasta ahí terminaría esa escena que ellos revelaron el año pasado, lo cual generó bastante incomodidad en la gente que veía innecesario que lo hayan recortado, generando debate con las otras personas que creían que sí estaba bien que la recortasen, empezando así un pequeño boicot hasta a esa serie de Win or Lose. Inclusive una semana antes de estrenarse el episodio 7, en los anuncios que pondría Pixar, hubo mucha gente que empezaron a reclamarles, colocando mensajes bastante fuertes justamente contra ese estudio. Pero hay que recordar que este estudio depende ahora de Disney, y las decisiones corporativas que se tomen en Disney pues no pueden ser desacatadas por Pixar, quien de alguna u otra manera sí terminó metiendo de forma sutil que este personaje estaba atravesando por esta problemática de que ya no quería ser hombre y ahora quería ser mujer, más que todo en esta escena, pero fue tan sutil que muchas personas pensaron que no pasaba nada. Pero la cosa ha cambiado ahora, porque uno de los artistas de Pixar ha liberado absolutamente todo. Pero para dar más contexto y entendamos ese material, pues el episodio trata de que Kai es la estudiante nueva que recién llegó a la escuela y estaba aparentemente bastante deprimida y no quería mostrarse hacia los demás. No entendíamos la razón por qué, solo que empezó a deshacerse de los retratos antiguos que tenía con su abuela, y cuando se reúne con el equipo este de softball y ellos la aceptan tal cual es, revela cuál es su nombre y se quita la capucha diciendo que se llama Kai. Luego de eso vemos una escena sutil donde le revela esto a su padre. Eso no se escucha, pero nos lo deja nuestra interpretación. El padre le dice: esto es muy difícil de procesar, dame un tiempo, pero yo te quiero. Y de ahí deja el tema para siempre. Se pasa a enfocar en esta relación tóxica que tiene con su padre, donde tiene altas proyecciones con ella. Le exige demasiado para hacerla mejor en un juego de softball. Y vuelvo a repetir, un juego de softball. Y se pone completamente intenso, y cada jugada que no sale a la perfección, el padre se la recrimina en la cara, haciéndola sentir mal, y totalmente dependiente de la aprobación del padre. Pese a que ella empiece a jugar bien o tenga grandes partidos, felicitaciones de otros, no le importa, porque la que quiere es la aprobación de su padre tóxico este. Yo sé que
Te presiono mucho. Sé que lo Nunca hago. fui suficiente, papá. Y creo que ese es un problema que muchas personas podríamos haber atravesado en algún momento de nuestras vidas, donde nuestros padres quieren vivir sus sueños frustrados a través de nosotros. Y en ese intento empiezan a tomar actitudes que son perniciosas y tóxicas, que lo único que hacen es estresar a los hijos y hasta el punto de llevarlos a decisiones que puedan ser peligrosas para ellos o a padecer de enfermedades mentales gracias a tremenda presión y estrés que los padres pueden someter, y no por causas justas, debido a que por algunas circunstancias no pudieron cumplir ciertos sueños y ahora quieren cumplirlos a través de sus hijos. Y eso me parece un mensaje bastante valioso, y por eso esta serie debería ser vista por padres e hijos a la vez, acompañándose y tener una conversación al respecto y disculparse y hablar sobre estas cosas que son incómodas, que a veces uno en el calor de la situación no se da cuenta, pero si es que las dejamos avanzar pueden hasta terminar en odio. Este personaje pudo haber terminado odiando a su padre y tendría absolutamente toda la razón por cómo se comportaba, pero bueno, la historia terminaría de una mejor manera, porque a pesar de que este padre traspasa todos los límites, inclusive reemplazar al entrenador de este equipo de softball para exigirle más al equipo y a partir de eso potenciar la labor de su hija, en el episodio final donde todos los arcos se terminan resolviendo, que lo vamos a ver al final del video, se termina dando cuenta del daño permanente que pudo haberle causado a su hija, porque imagínate hacer cualquier cosa y que una voz dentro de tu cabeza que no sabes por qué existe te está diciendo que pudiste haberlo hecho mejor, que lo que hiciste es mediocre, que no te mereces las cosas que tienes porque no estás dando tu 100%, que nunca vas a llegar a todo tu potencial si sigues así, o que estás decepcionando a las figuras que admiras. Todas esas voces dentro de tu cabeza te van a producir que mentalmente tengas una ruptura, y eso no se ha producido mágicamente, sino justamente por adultos que no han sabido gestionar sus emociones y no han sabido curar cosas del pasado y se las desquitan con sus hijos. Por eso tener un hijo es una responsabilidad enorme, y antes de tenerlos pues uno tiene que primero estar bien con uno mismo para poder transmitirles ese bienestar. Ya habiendo repasado el episodio, vamos a repasar justamente las escenas completas que fue liberando este animador de Pixar llamado Danny Banhart, que también ha trabajado en Turning Red y en otras producciones de Pixar. Y es esta parte donde Kai todavía tenía dudas si rebelarse ante sus compañeros. Esto no se nos muestra en el corte final, pero aquí iban a mostrarnos su conflicto interno y toda la ira que se estaba generando a partir del sufrimiento de no poder ser quien quería ser. Y pues esta ira se disiparía y toda esa dismorfia corporal empezaría a pasar de ser abstracta a poder al fin armarse y ser armoniosa para ella cuando empieza a confiar en sus compañeros y decirles que se llama Kai. Todo esto fue cortado pues para que no sea llevado a la temática trans, y esta es la otra que es aún más larga, donde con bastantes detalles nos iban a mostrar de cómo ella le revelaba la situación por la cual estaba atravesando a su padre, y su padre explícitamente iba a conversar con ella sobre esto. Las cosas no iban a ser dejadas a la interpretación, sino que iban a ser tomadas de manera explícita. Y acá nos muestran cuál es la idea que tenían sobre cómo representar esta dismorfia corporal y los conflictos que atravesaba. Y nos cuentan que la querían representar como si fuese una obra de arte abstracta, fracturada por piezas, como rompecabezas que no se podían armar. Y acá hay algo creativamente muy interesante, que al principio no querían poner al padre como figura antagónica. Ahí estás. Ven acá. Sino que en vez de tener un antagonista, o vamos a llamarlo villano, aunque no llega a ser eso, querían que su propia dismorfia corporal sea la villana o la antagonista del episodio. Y todo esto representado mediante estas figuras abstractas que se iban a mostrar en su cara. ¿Cómo se iba a ver en el 3D? Pues también que vería cómo su rostro se iba deformando, pero no querían que se le viese como un monstruo en esta dismorfia, para que no tuviesen pues malentendidos de relaciones a las personas que estaban pasando por estos procesos con que son monstruos, sino lo que querían es que fuese una especie de cubo Rubik que tuviesen que armar, porque a pesar de todas estas cosas surrealistas, lo que querían es que aún pudiésemos ver humanidad en ella. Entonces nos damos cuenta del trabajo creativo, es bastante interesante cómo quisieron abordar las cosas para que cualquier persona, no importa venga de donde venga, pues pudiese entender esos procesos, y es lo que se ha estado viendo en cada uno de estos capítulos. También nos revela que en ese camino de encontrar justamente esa forma de expresar la dismorfia mediante objetos 3D, lo vieron bastante creepy, así que regresarían a lo anterior, porque en realidad si veo esto en una animación pues sí causa bastantes escalofríos que se le deforme la cara de esta manera.
Entonces me parece que la forma abstracta en 2D hubiese sido la ideal para expresar lo que querían comunicar. Y acá nos muestran por qué escogieron el 2D, ¿no? Con la dismorfia y todos los elementos de pintura abstracta que han puesto, que quedaron y que después fueron recortados. Y estas dos escenas pues sí las hemos visto, pero modificadas para que no se relacionen con la temática trans. Es más, esta parte que estamos viendo donde aparece eso en el tobillo, pues nos hace ver que está teniendo un dolor bastante fuerte ahí. Y hubiese encajado con que durante todo el episodio sentía bastante dolor en varias partes por el simple hecho de no verse como le gustaría verse. Y acá terminan diciendo que se esforzaron bastante para también mostrar el lado positivo de esta experiencia, y al final nos mostrarían animatics sobre cómo cada uno acepta a este personaje Kai, y gracias a esa aceptación es que ella puede sentirse bien y expresarse tal cual es. Ahora la gran pregunta es si es que estuvo bien que recortasen esa temática. Recordemos que son órdenes desde Disney, que ya ha aplicado su política de que ya no vamos a ser gays porque ya han visto que ya no les es rentable esa postura marquetera. Me parece que en otros videos he expresado mi opinión al respecto, y es que es mejor enseñar tolerancia que exigir aceptación, y esta serie me parece que encapsula todos esos valores. Enseña tolerancia a las diferencias de cualquier tipo, diferencias de pensamientos, de ideologías, diferencias generacionales, busca reconciliar a las personas. Pero lamentablemente, si era una animación dirigida hacia niños, de alguna manera ibas a obligar a los padres a que conversen sobre esto con sus hijos, quizá en un momento donde ellos no quieran hacerlo. Entonces este trabajo, que es de 100 puntos, pues habría estado mejor para una audiencia quizás más grande, pero entiendo el por qué lo quisieron hacer para más pequeños, justamente para que haya esa conversación, haya ese encuentro entre los adultos con los niños. Películas como Nimona, que son dirigidas ya para mayores, pues han introducido estos temas donde han encajado perfectamente. Me parece que acá también encaja perfectamente, pero no para la audiencia objetivo. Según lo que puedo pensar, lo que iba a hacer era traer una gran polémica, eclipsando las buenas intenciones y el gran trabajo que hay detrás de toda esta serie. Puedes llamar conservador, progre, lo que quieras. Señores y señores, pues vayamos a repasar de manera rápida el final de la serie, donde concluyeron todos los arcos de los personajes, algunos de una manera eficiente, otros muy fantasiosa. Pero repasemos, el episodio se centra primero en el entrenador Dan, que es igualito a Luigi. Este entrenador, recordemos que es el padre de Lori, la protagonista del primer episodio, que está atravesando un divorcio, que encuentra en su trabajo un escape a todo el dolor que ocasiona un proceso tan difícil como ese, pero que tiene un gran problema, que no sabe expresar las cosas que le incomodan, se las guarda, y todos esos sentimientos los va acumulando en forma de ira, y el episodio hace una metáfora con que se vuelve una especie de hombre globo gigante de tanto que ha acumulado adentro, y un hombre globo gigante destructivo, porque cuando llegamos al final, al gran día del juego del campeonato, ¿se acuerdan de ese personaje que usó Tinder y que después se puso depresivo? Es el árbitro y no toma buenas decisiones porque su cabeza está en otro lado, y a lo que el entrenador se va molestando, porque además el padre de Kai pues ha sido escogido como el reemplazo para que este equipo sea más competitivo. Claro, porque de eso se trata un equipo infantil de softball, de ser competitivo. Muestran claramente cómo es el pensamiento de proyección de los padres hacia sus hijos, cómo quieren vivir sueños a través de ellos, frustrando en el camino los propios de los niños. Con todo eso que ha acumulado, más la mala decisión del árbitro y la presión de la gente del estadio, pues termina por no explotar, sino implosionar y volverse un hombre globo gigante, destruyendo absolutamente todo, y en esa implosión manifestando su ira, que no le importa absolutamente nada, porque según él ya lo ha perdido todo, así que no le interesa hacer el daño que pueda realizar. Nos lo muestran de una manera muy suave. Pensé que iba a ser algo más agresivo, pero no, cuidando de no mostrar violencia. Por otro lado, en episodios anteriores, este personaje llamado Yuan era un personaje que se mostraba muy ególatra, muy seguro de sí mismo, pero por dentro era una persona bastante insegura y que se ponía triste cada vez que una persona no le daba validación. Y eso describe a muchas personas de internet, déjame decirte. En ese camino se haría enamorado de esta chica llamada Taylor, que tenía a su hermanito, el cual se pone bastante triste, se siente abandonado
abandonado y se va con el grupo de drogos de la escuela, teniendo consecuencias peligrosas. Bueno, es que este niño atrapa a sus supuestos amigos guachiturros robando, y pues ellos quieren hacerle la de periodista latinoamericano que sabe demasiado, pues quieren mandarlo a dormir con los peces. Ante eso, en pleno juego, este Joan era tan inmaduro que por los problemas de pareja que tenía con Taylor, quería hacerla fallar en atrapar la pelota sin importarle si su equipo se veía perjudicado. Taylor se va porque escucha a su hermano que estaba pidiendo ayuda y de paso le termina. Y de esa manera empieza todo el alboroto que ya habíamos repasado un poco antes. Frankie, que es el árbitro, dentro de todo el tumulto, ve que están a punto de hacerle daño al hijo de la madre de Rochelle y se tiene que quitar toda su coraza defensiva para poder poner un alto y cuidar al niño, y bueno, ahí se enamorarían ellos dos y tendrían una relación. Vamos, como eso no pasa en la vida real, pero bueno, le quisieron dar un final feliz a ambos personajes sin importarle los traumas que le van a causar a su hija de que la madre esté saliendo con el profesor. Pero bueno, al menos Rochelle ya logra comunicarse efectivamente con su madre y ya no se guardan secretos. Resolvieron ese tema que la había llevado a Rochelle a estar a punto de ser llevada a la fuerza a otro lado. Taylor lograría rescatar a su hermano, otra vez volviendo a ser esa figura heroica con ese estilo 2D que pareciera hecho a mano por niños, espectacular. Lori dejaría esa timidez y esa idealización que tenía hacia su padre, el entrenador, y le diría las cosas tal cual como son, de que esto solo es un juego y no hagas tremendo alboroto porque solo es un juego, y ahí su padre se baja y se estabiliza. Y por último, Kai, que había dado todo en ese partido, lesionándose, se reconcilia con su padre como lo vimos antes. Y vaya padre, ese padre necesitaría ir a terapia inmediatamente. Y la serie terminaría con todos tomándose una foto en una pizzería, mostrándonos a Joan, al niño que se mostraba muy seguro, agresivo por fuera, pero por dentro era un reflejo de su baja autoestima e inseguridades, pues al fin saliendo de esa burbuja de tristeza y aceptando que se puede equivocar y puede decirlo y está bien. En ningún momento nos dicen si perdieron o ganaron el partido de campeonato, porque ese es el mensaje de la serie. Win or lose, ganes o pierdas, da lo mismo. El resultado termina dando lo mismo en estas circunstancias, porque lo que importa es el proceso, tus compañeros, el amor por ese juego que los ha unido y que los ha hecho crecer como personas, porque al fin y al cabo no deja de ser un juego. Lo hayan ganado o lo hayan perdido, ese resultado no modifica sus vidas. Lo que sí fue el proceso por el cual atravesaron para llegar a ese partido del campeonato. Y lo más espectacular del episodio es cómo estas versiones suyas, imaginarias, surrealistas, aparecen también en la foto, dejándote una gran sensación. Y al final Lori le diría a su padre que ya no quiere pertenecer al equipo, y me parece la mejor decisión porque solo estaba ahí para complacerlo. Lamentablemente no va a tener una segunda temporada, pero me encantaría que Pixar siguiese apostando por estas producciones tan arriesgadas, porque es una propuesta valiente, no solo en el apartado temático, sino en el apartado visual. Hace tiempo que no veo que les dejen tanta puerta abierta a la creatividad a los artistas. Y la verdad que me da bastante pena que toda la polémica que hubo a raíz de este personaje y todos los recortes que han llevado a cabo hayan opacado a lo buena que ha sido esta serie en líneas generales, que podría marcar el precedente para que otras se atrevan a tener esos estilos creativos. Y después de todo esto quiero saber cuál es tu opinión acerca de la serie, acerca de estos recortes. Pues escríbelo en los comentarios, te voy a leer. Y sin más, si te ha gustado este video, pues deja tu pulgar arriba, y si es que no, compártelo con alguien que te caiga mal para que la pase mal también. Y conmigo será hasta la próxima. Suscríbanse al lado oscuro. Recuerden que Huesitos los ama.